el día lunes nos reunimos todos los concejales, ya más o menos pensando y planeando de a poco ir reactivando la labor legislativa. Nosotros la semana pasada ya teníamos programada la primera sesión ordinaria y esto se postergó por los 4 casos positivos de COVID. Pero bueno, después pasada la semana definimos de a poco también ir reactivando con horarios por ahí reducidos, pero teniendo en cuenta que bueno, ya está un poquito más resguardado, obviamente nunca relajándonos, pero comenzamos las primeras reuniones, teniendo en cuenta que desde el Ejecutivo Municipal ya se habían reunido con el sindicato del SOEM para acordar la pauta salarial y bueno, varios puntos más que habían solicitado, y bueno, esto sabemos que es fundamental que pueda ser ratificado por el Consejo Deliberante. Esta sesión extraordinaria tiene que ver básicamente porque lo que se ha aprobado, lo que se aprobó, lo que se acordó en esta paritaria, la idea es que pueda impactar el sector de los jubilados, de los que son trabajadores municipales, los que se jubilaron de la municipalidad. Entonces, bueno, para que eso impacte directamente necesita la ratificación del Consejo Deliberante, así que bueno, esa era una de las urgencias que nosotros nos parecía importante poder trasladar, y tener en cuenta que esto también es parte de lo que debe suceder un tiempo más, cuando ya se sepa fehacientemente cuál es la cantidad del préstamo, el empréstito que se tiene que pedir o que va a llegar del Ejecutivo Provincial al municipio de Río Turbio. Así que bueno, el día lunes nos encontramos con toda esta información, estuvimos 2-3 horas analizándola, y de ahí, bueno, definimos ya reactivar lo que es una sesión extraordinaria y poder aprobar cada uno de estos acuerdos entre el gremio del SOEM y el Ejecutivo Municipal. Tocabas vos un tema, hay varios temas para tratar contigo. Tocabas un tema justo, el tema del empréstito. Bueno, la extraordinaria entonces, fundamentalmente la extraordinaria es para que los jubilados municipales de Río Turbio también cobren este aumento, ¿no es cierto? Concretamente, o sea, para darle marco a todo, pero también para que los jubilados cobren este aumento como siempre sucede, ¿no? Tal cual, y además, bueno, pasando, como bien te decía, es fundamental que sea ratificado por el Consejo Deliberante para que eso sea trasladado a los jubilados. Claro. Por el otro lado, seguir en una segunda etapa. Recordemos que nosotros hace tiempo atrás, a través de una sesión ordinaria, aprobamos que se pueda pedir, solicitar este préstamo al Ejecutivo Provincial. En segunda etapa, teniendo en cuenta lo que se pudo acordar con el SOEM, en este caso con el Sindicato de los Empleados Municipales, ya más o menos se sabe estimativamente cuánto es lo que se pide a la provincia. Bueno, se sabe que está entre 100 y 150 millones de pesos. Quizás no se esté llegando a los 150 ni a los 100, pero ahí va a estar teniendo cerca en cuenta digamos, lo que se arregló. Y una vez que ya se sepa realmente qué es lo que va a enviar el Ejecutivo Provincial, ahí ya tiene que solicitar el Ejecutivo Municipal la aprobación a través del Consejo Deliberante. Así que esa tercera etapa también la estamos esperando, ya sabiendo fehacientemente cuánto es el dinero del préstamo que va a venir de la provincia. Bueno, pero convengamos, trabajando en consonancia, los concejales con el intendente en ese tema están todos de acuerdo y va marchando todo sobre rieles. En ese tema específicamente están todos de acuerdo, ¿no es cierto? Totalmente. Además, bueno, si bien nosotros accedimos a la sesión extraordinaria el día lunes, el día martes solicitamos una reunión igualmente con el Ejecutivo, donde tuvieron la posibilidad de acercarse tanto el intendente como el secretario de Economía al Consejo Deliberante, y hablar directamente de los números que ahora ya más o menos te estaba explicando, y a la espera de lo que va a venir un tiempo más. Yo imagino que la próxima sesión ya vamos a tener la posibilidad de tener la documentación del municipio de Río Turbio. Además que con la presencia de ellos pudimos abordar otro tema, como por ejemplo es el matadero municipal, que bueno, ahora nuevamente entra en discusión, y para nosotros es importante que concretamente, si hablamos de este tema,
digamos, no quedar como pasó el año pasado, que se pudo entregar a un privado y dentro del convenio se hablaba de muchos beneficios para los habitantes de Río Turbio, teniendo en cuenta que es el matadero del municipio de Río Turbio. Y bueno, aprovechamos y el día lunes, martes, yo hablaba con el miembro del sindicato, donde bueno, nos solicitan a nosotros por ahí información o informe de cómo está la situación actualmente, y obviamente que el traslado que tenemos que hacer nosotros del Consejo Deliberante es el informe también al Ejecutivo Municipal, porque cualquier tipo de convenio que no se cumpla, digamos, la injerencia directa es o no se cumple porque no se controla del Ejecutivo Municipal. Nosotros obviamente también hace tiempo venimos solicitando informe al Ejecutivo Municipal, y por eso también tuvimos una iniciativa que es juntarnos con el privado, hablar directamente de dos puntos que son clave en este acuerdo, que es en primera instancia que este convenio habla de una boca expendio acá en Río Turbio, que de eso hoy no contamos con esa posibilidad. No, y la segunda parte es que tiene que haber un precio diferenciado, tiene que haber un precio más bajo para los habitantes de Río Turbio comparado con otras carnicerías o comparado, por ejemplo, con el supermercado. De eso se hablaba en la gestión anterior, se habló de eso, ¿no es cierto? O sea, había un convenio que decía específicamente eso que estás marcando, ¿no? Bueno, recordemos que este convenio hace que el matadero que es municipal pase a manos de un privado. Claro. Dentro de estas ideas, de estos acuerdos que se habían manejado, se hablaba específicamente de estos dos puntos que son importantes, que no hay que dejar de lado. Entonces, lo que pasó del año pasado hasta ahora, consideramos que es una falta de control. Tomamos la iniciativa nosotros hace más o menos un mes atrás, donde nos reunimos con este privado y de una u otra forma le manifestamos que esto se tiene que llevar adelante. Bueno, esta semana también el SODEM se activó en un cierto sentido y de igual manera que nosotros. Y obviamente nosotros decimos que el informe tiene que ser pertinente hacia quien corresponde, y en este caso hacia el Ejecutivo Municipal. Coincidimos con el gremio del SODEM de que nosotros también queremos que esto se normalice. Y si en breve pongamos algún número, algún tiempo, un mes más, 2 meses más, si el privado no se pone tal cual dice el convenio de aprobar o de abrir la boca expendio o de bajar los precios, seguramente tenemos que empezar a discutir de que el matadero, que es municipal, vuelva a órbita del Ejecutivo de acá de Río Turbio. Así que bueno, me parece que en eso estamos coincidiendo, pero nos parecía que era importante que el reclamo en primera instancia vaya hacia quien corresponde, que es el Ejecutivo, hacia al área también que corresponde que controle que esos convenios se cumplan. Te pregunto esta cortita con respecto a este tema. ¿Hablaste vos con el propietario y cuál es el punto de vista, la opinión está dispuesto él a abrir la boca de expendio en Río Turbio, a tener una rebaja de precios determinada para los habitantes de aquí o para un grupo de habitantes del pueblo? Nosotros hablamos hace un mes atrás. Ajá. Hace un mes atrás, donde, bueno, estábamos en medio de la pandemia. Esto lamentablemente nos paró prácticamente a todos, pero en ese tiempo ya solicitamos que esto se tiene que hacer realidad, que es parte del convenio que se tiene que cumplir, es importante. Entonces, se comprometió que a más tardar un mes y medio, 2 meses, que ya estamos hablando de que prácticamente sería un mes más, si vamos a los tiempos extendidos, que se va a abrir esa boca expendio. Y hablamos sobre todas las cosas de que los precios de la carne tienen que estar en un costo menor en esa boca expendio. Pero no solamente eso, sino también hablamos de que en diferentes sectores, digamos, los sectores que menos ganan, podemos hablar del empleado municipal, del empleado de la administración pública, los jubilados, también tengan de vez en cuando promociones, ofertas, donde puedan acceder a un precio mucho menor al que ya pueden estar establecidos según esta boca de expendio. O sea, me parece que estamos trabajando en el mismo sentido, tenemos que trabajar todo en conjunto,
pero sobre todas las cosas, insisto, de que ya hay un convenio en vigencia y ese convenio se tiene que cumplir. Perfecto. Carloncho, viste cuando hablabas, hablabas en primer término, hablábamos del tema de lo que se trató en la sesión y bueno, el aumento, bienvenido sea el aumento a los trabajadores municipales de Río Turbio y se hace también efectivo a los jubilados municipales de Río Turbiense. Vos hablabas del préstamo, viste que por ahí se habla de 100 millones o 150 millones, que parece que es un montón de plata, que es un montón de plata, pero por ahí para la vida del municipio no es un montón de plata, es un dinero que va a servir, por supuesto, para hacer frente quizás a la segunda cuota del sueldo anual complementario allá por el mes de diciembre, para empezar a hacer frente a este aumento y estos acuerdos que se firmaron días pasados entre el Ejecutivo y el sindicato, pero va a llegar un momento, como todo, ¿no es cierto?, que el dinero se va terminando, y bueno, pero y yo lo escuchaba al intendente días pasados, bueno, habrá que empezar a generar nuevos recursos también para mantener en el tiempo este acuerdo que se firmó y otros que vendrán próximamente, pues normalmente por ahí el sindicato tiene 2 acuerdos al año, ¿no es cierto?, uno a mitad de año, otro a fin de año, y bueno, creo que habrá que generar los recursos, yo lo escuchaba al intendente que hablaba que, bueno, lo conocés vos muy bien también, que el 25%, 30% de la gente paga los impuestos y el resto no. Dice, no aumentar los impuestos, pero sí salir a buscar a aquellos que no pagan los impuestos, que hagan lo propio. Bueno, empezar a generar recursos económicos, entrada de dinero para cumplir en el tiempo próximo con esto que se firmó y con lo que se firmarán en el futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo se trabaja? ¿Se habla de eso? ¿Cómo lo tratan ustedes a ese tema? Digamos, la situación económica, digamos, puedo decir que es un poquito más delicada de lo que se plantea. ¿Por qué? Vos marcabas cómo se puede llegar a establecer el gasto de este empréstito durante este año. Pero hay que tener en cuenta además que se pagaron los aguinaldos con un adelanto de coparticipación. Entonces, este empréstito va a venir en 2 partes. La primer cuota, automáticamente, hablamos un gran porcentaje que va a ir para devolver lo que pidió el gobierno municipal para pagar parte del sueldo y para pagar el aguinaldo. Entonces, bien, ya parte de eso, de la primera cuota, va a ir. Entonces, lo que queda es mucho menor, que va a ser para lo que falta o la pauta salarial que se acordó y demás, y bueno, obviamente la segunda cuota del aguinaldo a fin de año. Por otro lado, cuando hablamos de cómo agudizar el ingenio y empezar a recaudar, el día de ayer tuvimos una pequeña charla, sabemos que cuando hablamos de la tarifaria, hay puntos claves que se pueden empezar a analizar, pero nosotros estamos en medio de la pandemia donde se paralizó todo, se paralizó este exacto, círculo económico que tenemos acá en Río Turbio, donde prácticamente golpeó muy fuerte a la parte de nuestro comercio. Sí. Hay muchos comerciantes que básicamente no pudieron llegar a cubrir sus gastos, se está pensando ni siquiera ver cómo recaudar, sino también cómo ayudar al comerciante que tienen todo en regla y que están buscando una alternativa, pero no solamente a ellos, sino también a los que no pudieron llegar ni siquiera a mitad de mes y que están buscándole la vuelta para... Entonces, hoy lamentablemente la situación económica en Río Turbio es complicada, pero hay que empezar a trabajar sobre diferentes alternativas. Por ejemplo, hablamos de empezar a vender terrenos, pero la venta de terrenos tiene que empezar, y yo comparto la idea del Ejecutivo Municipal cuando habla que estos terrenos tienen que venir de la mano de servicios. Y ahí lo podemos relacionar con obras públicas que se vienen anunciando de nación o de provincia, pero nosotros tenemos que hacer que eso realmente se cumpla. Obviamente que a nosotros nos gustaría que los terrenos se empiecen a entregar con servicio, pero todavía tenemos deuda pendiente con muchos vecinos que hace años se han entregado terreno y todavía los servicios no llegaron, como es la zona alta de Julio de Fur, como es debajo de la Cruz, detrás del SIC, lleno a Mina 1, todo, sí, hay muchos barrios que no, que se le está adeudando, sí, claro que sí, que ya la gente está establecida aparte, Bueno, esa es una de las alternativas que nosotros podemos llegar a tener para empezar a recaudar, pero sabemos que de lo que se recaude ahí va a llegar un momento que eso se va a ir terminando. Entonces, bueno, actualizar algunos
digamos, también tenemos ahí la posibilidad de actualizar algunos impuestos, pero yo considero, y ayer lo discutíamos, lo charlamos, intercambiamos ideas de esto, que a partir del año que viene podemos empezar a establecer todo lo que analicemos ahora, que se empiece a recaudar de mejor forma a partir de, no sé si enero, febrero del año que viene, porque todavía vamos a tener ese resabio de lo que nos está pasando en la pandemia, donde hay mucha gente que la verdad que la está pasando mal y que, digamos, algunos tuvieron espalda para poder aguantar esta situación, otros no. Claro, esa es la realidad. Esa es la parte que tenemos que ir pensando. Entonces, obviamente que en base a eso, nosotros tenemos que ir pensando, considero, obviamente que este análisis que estamos haciendo seguramente también se dio cuando el sindicato de empleados y obreros municipales se sentó a la paritaria con el intendente, que seguramente habrá querido pedir más, pero también entienden cuál es la situación de ni siquiera del país, sino del mundo. La economía prácticamente se paró. Entonces, pero igualmente hay que buscar alternativas, y esto es una de las obras que van a venir. También creo que va a dar posibilidad de generar puestos de trabajo, y tenemos que buscar la forma de que uno de los esquemas que se puede trabajar tranquilamente son cooperativas para que trabajen nuestra gente acá en Río Turbio, y bueno, ahí es otra alternativa de ingreso de dinero. Bueno, ahí, en eso vamos a estar y estamos trabajando, considero que en el mismo sentido. Bueno, ayer la apertura en esta reunión estuvo bien porque, bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de opinar, y el tema está bueno cuando opinamos, pero también podemos ver que lo que manifestamos y más o menos acordamos en esa mesa después se cumple. Y eso está bueno, digamos, uno lo toma con expectativa y esperamos estos meses, septiembre, octubre, que cuando se reactive la obra pública tengamos posibilidad de que también se reactive la economía de Río Turbio. Qué bien. Carloncho, ¿cómo me estás hablando entonces? ¿En esa mesa se sentaron ayer los 5 concejales y el intendente y parte de su equipo? El secretario de Economía. El secretario de Economía. Sí. Bueno, un hombre de íntima confianza del intendente, obviamente. Carloncho, me quedan 8 minutos antes, 7 minutos, pero hay un tema, por supuesto va a haber otra tarde para que hablemos también, pero hay un tema que has estado trabajando que tiene que ver, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de los comerciantes y todo, de los vecinos, no sé si llamarle trabajadores informales, pero los trabajadores artesanales, vamos a ponerle mejor. Aquella señora que hace su empanadita, aquella familia que hace su menú para, para pelearla, para subsistir y para comer también, para que entre una monedita a casa. Vos te reuniste con un grupo de ellos, hiciste una convocatoria, también porque, bueno, ellos forman parte de la sociedad y quizás sean uno de los que más complicados la están pasando en este momento. Sí, bueno, yo lo llamo emprendedores. Emprendedores, bien. Tienen ganas de salir adelante en base a la idea que ellos tienen del trabajo, de la cultura del trabajo, quizá de lo que mamaron de chicos. Estos emprendedores, bueno, nosotros también, no es, cada una de las acciones que nosotros estamos haciendo en nuestro bloque parlamentario tiene un porqué. Digamos, decidimos en la semana esta que comenzó y la anterior hacer una convocatoria a todos ellos, y es empezar a trabajar sobre dar algún tipo de beneficio. En este caso nosotros en primera instancia planteamos sorteo de una suma económica de 5.000 pesos, que va a tener la suerte a alguien de poder ser acreedor de esto. Se quiere gestionar otro dinero también para poder ayudar a más emprendedores. Pero esto viene a colación a lo que sucedió a partir del mes de marzo. A partir del mes de marzo nosotros comenzamos a hacer un trabajo solidario, campaña solidaria, donde muchos de los emprendedores y además comerciantes nos empezaron a donar cosas para que nosotros hagamos sorteo, hagamos actividades solidarias, y el vecino a cambio nos daba un alimento no perecedero. Entonces se hizo un círculo importante entre el comerciante, el vecino, nosotros, que tratamos de articular, y en agradecimiento a todo ello nosotros decimos, bueno, le queremos, juntamos unos manguitos y vamos a darle una mano, vamos a hacer un sorteo. Bueno, esto tuvo un movimiento importante porque el primer día se anotaron casi 90 emprendedores, donde ellos también entienden que estos 5.000 pesos, ojalá que sea para mucho más.
es una inyección para ellos, para que puedan seguir invirtiendo, para que sigan creciendo en su trabajo laboral. Y ellos lo ven con expectativa porque en base al agradecimiento también lo que nosotros queremos hacer es una guía comercial, una guía digital comercial para que esto ¿qué va a servir? Para hacerle propaganda a todos nuestros emprendedores y ayudarlo a vender más. Porque además, bueno, se van a encargar algunos profesionales de hacerlo de manera prolija, que sea llamativo, y cuando ya lo tenés a todo reunido en un solo lugar, para el vecino entrar a una página de internet... Claro, entras a Emprendedores, un ejemplo, ponele, te metes ahí y buscas y ves todo lo que hay. Tal cual. Me imagino que así apuntan a eso. A eso apuntamos, y es algo interesante que se viene armando. Bueno, obviamente que también entendemos, porque después de un par de días el municipio hizo una solicitud para que se acerquen los emprendedores, en este caso los que venden de manera informal, para que normalicen su situación. Digamos, nosotros entendemos que tiene que pasar eso, pero también volvemos un poquito a la discusión que veníamos teniendo hace unos minutos atrás, cuando decimos que hoy la situación económica en Río Turbio, en la cuenca carbonífera, en la provincia, en general, es difícil. Entonces, me parece que tenemos que normalizar, pero en algún momento, pongamos una fecha, enero, febrero del año que viene, sí empezar a exigir que empiecen a pagar la libreta sanitaria o algún permiso que se puede llegar a hacer a través de una nueva ordenanza y demás, y que hasta podemos discutir en que no exista una competencia desleal, pero hoy necesitamos darle una mano a toda esa gente que está viendo cómo llega a fin de mes. Claro. Entonces, la idea estuvo buena, muchos se prendieron, seguimos trabajando en eso, y además, bueno, también entendemos que hay varias iniciativas medias parecidas que están empezando a surgir, como bueno, la economía social, o esto de ayudar a través de inspecciones del Ejecutivo Municipal a los emprendedores. También nos hicimos de información de microemprendimientos y alguna ayuda que está dando Provincia o Nación para ver si podemos ayudar también a alguno de ellos a que puedan lograr tener herramientas o maquinaria. Pero te quiero comprometer, primero agradecerte, por supuesto, comprometerte para la semana